De alguna manera, para algunas personas nos tomó de sorpresa esto porque de acuerdo a la posición del oficialismo, dentro de la Asamblea Nacional el día sábado no se iba a obtener los votos para la destitución del presidente. Ahora, la lectura a nivel general sería que la negociación de votos a la que se estaba sometiendo la Asamblea con la intención de permanecer en su cargo el presidente Guillermo Lasso fue negativa, ¿no? Entonces, por eso tomó la decisión de expedir este decreto, el 741, respecto a la muerte cruzada en relación al artículo 148 de la Constitución y disolver la Asamblea. Entonces, esto genera una grave conmoción a nivel nacional. Es la primera vez en la historia, teniendo en cuenta que desde el 2008 la Constitución establece esta posibilidad. Antes de la Constitución del 2008 no se podía disolver la Asamblea por parte del presidente de la República. Y genera una conmoción social, política, que de grandes proporciones, ¿no? Ya se escucha a nivel de medios de comunicación nacional y local que tanto en Quito como en otras ciudades se están dando ya amotinamientos, levantamientos. La CONAIE también se ha pronunciado respecto a cuáles serán sus posiciones respecto al decreto. Y al final esto ahonda más la crisis a nivel nacional, ¿no? Una crisis política, una crisis social, una crisis económica que parece no tener fin. Ahora, a un criterio muy personal desde un punto de vista jurídico, es muy difícil avalar el criterio del presidente de la República teniendo en cuenta que no se justifican las causales, ¿no? Una crisis o una grave conmoción de tipo político y social interno no parecería estar justificada. Es decir, el artículo 148 de la Constitución es bastante claro. Puede darse la muerte cruzada, por supuesto, pero en una de las tres causales y no se justifica la segunda causal, en este caso la crisis y la conmoción política interna. Pero sin embargo, estas son posiciones constitucionales. Y en este sentido, considera que la decisión tomada por el primer mandatario fue en el tiempo correcto, pero sobre todo si la grave crisis política y conmoción interna manifestada la sustenta. Mire, yo creo que esto es una muestra de la ilegitimidad y la actuación del gobierno nacional, no solo ahora, sino siempre, ¿no? Si hubiese sentido que existe una grave conmoción interna en el país, hubiese decretado la muerte cruzada mucho antes. Esta decisión la toma por la imposibilidad de gobernar que tiene de acuerdo a la Asamblea. Es decir, la Asamblea no le deja gobernar porque les pide a sus ministros información todos los días. Más o menos es la lectura simple que da. Entonces lo que podemos entender es que es un acto, una artimaña, ¿no? Impresentable de decir, antes de que me voten, les voto yo. Esa es la lectura simple y clara para que los ciudadanos entendamos. El día sábado no pude comprar los votos que necesitaba, por lo tanto mejor nos vamos todos y tengo 6 meses o un poco menos para poder gobernar vía decreto ley. Evidentemente siempre con el control de la Corte Constitucional, pero ya implica un descalabro de tipo público a nivel nacional. No sabemos cuál será, cómo serán los días posteriores a esta decisión, qué es lo que pasará. Sabemos que la Asamblea Nacional, por ejemplo, está sitiada ahora o militarizada ya. La Asamblea acatará esta decisión, no la acatará. Pero tenemos que hacer fuerza para que el país salga adelante institucionalmente, ¿no? Para conocimiento de la ciudadanía, ¿cómo se interpreta el hecho de que los próximos 6 meses el presidente podrá gobernar mediante decretos? Hay que ser muy puntuales y específicos en las competencias y en la capacidad que tiene el presidente Guillermo Lasso para gobernar vía decreto ley de acuerdo a la Constitución. La Carta Magna establece de que sí, él puede gobernar vía decreto ley, pero en un aspecto específico que es el económico. No establecer una especie de patente de corso para hacer lo que yo quiera en el país, una especie de dictador. Entonces, la Constitución establece los límites, pero más que eso es la Corte Constitucional la que avala o no si los decretos cumplen o no cumplen con la constitucionalidad requerida. Entonces, existen limitantes a esa posición del presidente, ¿no? Es decir, el presidente no es que va a tener la posibilidad de gobernar como una especie de dictador en todos los temas. La Constitución es muy clara y establece que únicamente lo puede hacer en temas económicos y de urgencia en el país, y siempre bajo la supervisión de la Corte Constitucional. Tras el decreto de disolución, la Constitución exige que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo máximo de 7 días. En este sentido, desde su movimiento existe confianza en el trabajo que desempeñará el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero ser muy franco, a nivel personal no existe confianza en el Consejo Nacional Electoral, esa es la realidad, ¿no? Pero sí tiene una obligación de en 7 días llamar a elecciones y que esas elecciones sean lo más transparentes y claras posibles. Entonces nosotros vamos a prepararnos como movimiento, si es que así debe ser, si es que esta situación se mantiene, y vamos a buscar los mejores cuadros a nivel nacional y a nivel provincial que nos representen y que saquen adelante a la ciudadanía y al Ecuador. Yo pienso que no hay que perder la esperanza, pienso que debemos mirar hacia el futuro con optimismo
Es difícil en el momento actual, por supuesto, porque es una crisis tras otra, Entonces, mire, imagínense, han pasado meses desde que inició este juicio político y el presidente Guillermo Lasso espera días antes de la votación para decretar la muerte cruzada. ¿Por qué no lo hizo antes si tenía este análisis, no? Entonces, la idea es clara, la posición es clara y nosotros lo que debemos hacer es buscar los mejores días para nuestro país en base a los mejores cuadros y a darle la opción a la ciudadanía de que escoja a personas con capacidad, a personas preparadas, a personas que realmente tengan conocimiento en técnica legislativa y que lleguen a la Asamblea a hacer un trabajo correcto de representación para Morona Santiago. Dicho esto, ¿cuál es la situación con respecto a la aceptación del movimiento Revolución Ciudadana en los habitantes de la provincia y el país? Bueno, no es un secreto y es más bien público, todo el país lo sabe, nosotros somos la primera fuerza política en el país, electoralmente se consiguió un gran triunfo a nivel nacional, ganando muchas alcaldías y prefecturas, concejalías, juntas parroquiales en todo el país. Entonces, el movimiento se encuentra estructurado, organizado a nivel nacional, a nivel provincial también, se está haciendo algunas reestructuraciones, pero estamos bastante bien, consideramos que el movimiento está en un segundo aire, se ha renovado, ha cambiado filas a nivel nacional también, y eso nos ha permitido ir corrigiendo errores y mejorar hacia el futuro. Entonces, si es que nos tocaría afrontar nuevas elecciones, estamos preparados, buscaremos los mejores cuadros y lo vamos a hacer pues con todo el ánimo, con toda la convicción y con todo ese patriotismo para que las cosas mejoren en nuestro país. Ahora, en las próximas elecciones, los ciudadanos tendremos que elegir presidente y asambleístas. En tal sentido, ¿qué se debería hacer desde los movimientos y partidos políticos para recuperar la confianza de los electores? Debido a que este tiempo ambos poderes han merecido bajos niveles de aprobación o aceptación. Sí, usted tiene toda la razón. Las estadísticas y las encuestas que se dan a nivel de asamblea e incluso ejecutivo son bastante bajas, ¿no? Pero la asamblea más baja que el mismo ejecutivo, 4, 6%, 7%. Pero esto responde realmente al nivel y a la capacidad del asambleísta que se ha designado por nuestras provincias, ¿no? Hay que ser muy claros, la asamblea es indispensable para que sea ese contrapeso a los poderes del Estado, ¿no? Es indispensable. Si no existe asamblea, estamos dentro de un proceso dictatorial. Tiene que haber asamblea. Las condiciones en las que deben manejarse la asamblea son distintas. Pienso que es indispensable una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Pienso que es indispensable una reforma a la estructura general del Estado para que permita mayor legitimidad en el trabajo del poder legislativo, es decir, que permita una legitimidad en su gestión. Pero para eso se tiene que llegar a la asamblea, para proponer todos esos cambios, para proponer todas esas nuevas alternativas. Entonces, más allá de la asamblea, el problema son nuestros representantes. Nuestros asambleístas han sido una vergüenza porque más allá de que no han hecho nada y no se sabe de un proyecto de ley real que hayan tenido en beneficio del país o de la Amazonía o de su provincia, han estado envueltos en temas de corrupción, en escándalos, es decir, un total desastre en la representación de estos dos asambleístas. Yo pienso que es hora de brindarle a la ciudadanía de Macas, del Cantón Morona, de Morona Santiago, una opción real de candidatos preparados que conozcan de técnica legislativa, si es que así debe ser, para que lleguen a la asamblea a hacer un mejor trabajo. Finalmente, Revolución Ciudadana presentará candidato presidencial. Por supuesto, somos la primera fuerza política del país y vamos a tener un candidato. Ya se viene trabajando desde que se terminaron las elecciones seccionales. No paramos, no hemos descansado a nivel nacional. Los directores en cada una de sus provincias se encuentran trabajando también en conjunto con la presidenta del partido y se está trabajando en los mejores cuadros, ¿no? Pensamos que esto iba a llegar después de 2 años, pero si es que tiene que adelantarse, si es que las cosas se mantienen, si es que el decreto 741 se mantiene, tendremos que buscar los mejores cuadros para brindarle esa opción a la ciudadanía y estamos bastante seguros de que vamos a hacer un gran papel y que ganaremos las elecciones a nivel nacional. Información clara, ágil y veraz para dar a conocer los hechos locales, regionales, nacionales e internacionales. Panorama informativo.